Buenos días, bienvenidos a Sol TV. Hoy hablaremos de un grupo de jóvenes estudiantes de la ciudad de Trujillo con un espíritu revolucionario. Acompáñame a ver el siguiente reportaje del Grupo Norte, mientras Alexandra Jerónimo nos trae un enlace vía microondas. Adelante, Alexandra. Buenos días, compañera. El día de hoy nos encontramos en el distrito de Los Olivos con el suboficial Santiago Villegas Seminario y nos enlazamos vía microondas. Bueno, respecto al grupo intelectual del cual formó parte César Vallejo, que en un inicio fue correctamente llamado Bohemia de Trujillo y luego cambió a Grupo Norte, claro, se tiene conocimiento, pues, ¿no? Es parte del legado que dejó nuestro gran poeta, ¿no? Y que se compartió con otros intelectuales de la época, ¿no? Como Antenor Orrego o el mismo Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Grandes personajes destacadísimos en el mundo intelectual, cada cual haciendo su contribución para con la cultura peruana, ¿no? Eh, Respecto de la situación social política de aquel momento con nuestro contexto, eh, va, va en gran referente a la injusticia, ¿no? A la injusticia que se vivía en la época. Eh, la situación no ha cambiado mucho, que digamos. Si lo vemos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, en la actualidad todavía mantenemos un aparato judicial eh, un poco incompetente, se podría decir, pese a que suena pesimista, ¿no? No está bien estructurado, se tiene el gran problema de la corrupción que con el paso de los años se ha ido agravando y no es tan distinto el contexto actual al que se tenía en la época, pues no. Eh, sí, es cierto que Vallejo fue juzgado y estuvo preso un par de meses por un delito que no cometió. Eh, con el paso de los años eh, se pudo esclarecer el hecho, eh, demostrándose pues que nuestro bate pues no era ningún revoltoso, no había cometido el delito que se le había increpado, ¿no? Es más, con el paso de los años el propio Poder Judicial pidió una disculpa póstuma, ¿no? Respecto a las denuncias calumniosas que se vertieron contra Vallejo. Eh, Se mantiene en la actualidad porque nuestro propio sistema judicial eh, permite, y es un derecho en realidad, la presentación de cualquier denuncia, demanda eh, u otro mecanismo de derecho que tenemos, pues, ¿no? Para hacer valernos. eh, no hay ningún tipo de restricción. Lastimosamente, no siempre esa denuncia, esa demanda, esa querella que se presenta tiene un sustento, ¿no? Y es ahí donde funcionan los filtros, que lamentablemente en su momento no estaban tan bien estructurados como en la actualidad, aunque aún tiene sus deficiencias, como ya lo he mencionado. Eh, pero es así como funciona. Se tiene que ir puliendo el derecho, si hablamos en esa rama. El derecho es una materia en la cual se va transformando, va mejorando, va creciendo y básicamente es tomar como referente lo que ha sucedido en su momento, aplicarlo en la actualidad y tratar de ir mejorando, pues, ¿no? Ese sería más que nada el aporte respecto a la situación, ¿no? Social, política, jurídica y en comparación con la actualidad. ¿Qué impacto tuvo César Vallejo en la sociedad? Bueno,
César Vallejo es considerado, como ustedes ya bien lo saben, como el bate universal de la poesía, ¿no? En la que a través de sus poemas Vallejo transmitió sus carencias, ¿no? Todo lo que él había vivido en carne propia, aquellas carencias materiales y hasta cierto punto también sufrió algunas maldades humanas, como algunos dicen. Entonces él a través de su poesía lo que él busca es sensibilizar, ¿no?, a las personas para encontrar o darle una vida justa e igual a las personas, ¿no?, al ser humano. Eso es lo que busca Vallejo a través de su poesía. Delgado del Águila nos dice que César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran escritor. Nació el 16 de marzo en la ciudad de Chuco, La Libertad. Ahí fue donde vivió, estudió y trabajó. Durante su etapa universitaria ingresa al mundo bohemio. En ese mismo año conoció a muchos integrantes del norte. Asimismo publicó su primer libro, el cual llamó Heraldos Negros. Por otro lado, en 1920 regresó a su ciudad natal. Como resultado de ello, estuvo involucrado en protestas, lo cual lo llevó a la cárcel. Dicha experiencia influenció en su vida diaria y también en sus obras. En la misma línea, su obra Trilce claudicará en los modelos tradicionales que hasta ese entonces había adoptado. También se involucró en la psicología deplorable de los humanos. Al año siguiente se irá a París, donde pasa por una situación paupérrima, tanto psicológica como física, pero lo cual también lo llevó a un acercamiento con escritores famosos. Además, escribe artículos para periódicos y revistas, como también piezas teatrales, relatos y ensayos de enseñanza. En 1931 fue político y también empezó en el nazismo. Parte importante, en 1931 se inscribe al Partido Comunista de España y un par de años después escribe su poema Aparte de mí este cáliz. Murió a sus 45 años a causa de la tuberculosis. Efectivamente, como se muestra en lo antes mencionado, la vida de César Vallejo no ha sido fácil, ha tenido muchos obstáculos, pero como sabemos todos, ello no ha sido algo por el cual él se haya dado por vencido y siempre ha podido llegar a completar sus objetivos. Delgado del Águila nos dice que César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran escritor. Nació el 16 de marzo. Bueno, para complementar esta idea acerca del emprendimiento cultural, puedo decir que es la gestión del cambio radical y discontinuo o renovación estratégica. Sin esta renovación estratégica ocurre dentro o fuera de las organizaciones existentes, y sin importar esta renovación da lugar o no a la creación de una nueva entidad de negocio. Como sabemos, en su juventud César Vallejo trabajó vendiendo teléfonos móviles y alquilando equipos de sonido y luces para fiestas, con lo que consiguió los recursos para poder pagar sus estudios como programador de sistemas informáticos. También estuvo vinculado a empresas de ese ramo empleado, bueno, hasta que entendió que eso no era lo que quería hacer en su vida. Escritores famosos. De acuerdo con la información Walva Inga 2017, al respecto afirman Asimismo, que el documental nos permite mostrar la realidad de la mantiene vida una humana a afiliación través de la ficción. con el Quiere decir marxismo que los y su videos hacen activismo referencia intelectual a y través de los político. sucesos de la sociedad, a través del Escribe documental diversos reflejando en los artículos comportamientos de la para vida del hombre. periódicos y Por lo tanto, revistas, se también define que es como un piezas testimonio que teatrales, registra hechos importantes. relatos y ensayos de enseñanza. El emprendimiento cultural es Para compartir una culminar, idea novedosa en con un valor agregado, 1931 de tal se manera que inscribe podamos en un aprovechar partido al máximo comunista de las España. oportunidades, Un par de años con el después propósito de poder compone su crear poema un España, negocio de manera aparte de mí individual este o en cáliz. sociedad.
y las características Él propias del fallece emprendedor en determinan el 1938 a éxito sus o el fracaso. 45 años. Es digno recordar la gran labor que desarrolló el Grupo Norte como fuente primordial de la riqueza de nuestro país, cuna de encomiables artistas, literatos, filósofos, entre otros, quienes no se fijaron solamente su atención en el aspecto cultural, sino también en los problemas sociales, económicos y políticos que se atravesaban en esos tiempos. El Grupo Norte fue una gran etapa para César Vallejo, ya que fue el lugar y el momento adecuado y las personas quienes le ayudaron a realizarse como artista. Es de suma importancia también conocer el aporte de este grupo intelectual que brindó al país y el legado que dejó para las futuras generaciones. En el 2012, Puccinelli nos dice que así como en todas las ciudades, la ciudad de Trujillo no se quedaba atrás, le daba educación a nivel primario, secundario e universitario, en la cual nos da a conocer gracias a la República Peruana, donde varios miembros de la Bohemia de Trujillo adquieren una buena formación. Cabe mencionar que los integrantes del grupo también se preocupaban por los acontecimientos que en ese entonces sucedían en la ciudad de Trujillo. Les daba a ellos a tratar de ayudar mediante el periodismo, mediante las artes, sobresaliendo entre todas las personas que habían marcado un antes y un después de la literatura peruana e internacional. En el 2014, Ramos nos dice que el grupo fue formado destacando 4 campos muy importantes, en los cuales los 2 primeros fueron el periodismo y la literatura. Ambos son campos en los que la mayoría de los miembros más participaba. En este campo participaban los grandes poetas César Vallejo, Ciro Alegría y Alcides Espelucín. En el tercer campo fue el de la filosofía, que aquí participaba el líder Antenor Orrego y tuvo participación de Haya de la Torre. En el cuarto campo es el de la política, que estuvo luchando Víctor Raúl Haya de la Torre. Asimismo, Robles nos dice en el 2019 añade el campo de los valores, en la que resalta a la gran mayoría de los miembros. Según Suárez 2018, nos dice que este grupo estaba liderado por Antenor Orrego y José Eulogio y tenía el propósito de realzar la cultura del norte del país. Asimismo, tratar de lograr que las personas rindan su identidad común y que no se dejen abusar por la clase dominante. También tenían el propósito de que haya igualdad en todos los campos de la sociedad. Asimismo, este grupo se formó para que familia, jóvenes, como universitarios puedan leer y escribir, pero sobre todo se puedan expresar y desenvolver con tranquilidad cada vez que haya un conversatorio. Este grupo estaba liderado por Antenor Orrego y José Eulogio y tenía el propósito de realzar la cultura del norte del país. Asimismo, tratar de lograr que las personas rindan su identidad común y que no se dejen abusar por la clase dominante. También tenían el propósito de que haya igualdad en todos los campos de la sociedad. Asimismo, este grupo se formó para que tanto jóvenes como universitarios puedan leer y escribir, pero sobre todo lo más importante, que se puedan expresar y desenvolver con tranquilidad cada vez que haya un conversatorio. Según Luján Sandoval, en 2022, en el Grupo Norte los representantes que sobresalen son José Eulogio, Antenor Orrego, César Vallejo, Alcides Espelucín, Óscar Imaña, Federico Esquerre, Víctor Haya de la Torre y este último provenía de Trujillo. Comentando más de dicha agrupación, cada miembro destacaba en algo. Antenor Orrego y Víctor Haya de la Torre en la reflexión literaria, César Vallejo, Alcides Espelucín, Francisco Sandoval y Juan Espejo y Óscar Imaña en la poesía, Carlos Valderrama en el arte y por último